Ahora, mm, el día de hoy nos toca hacer la ayudantía número 13 de cálculo integral, ya, la cual también, al igual que las anteriores, se enmarca en el tópico de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Las preguntas son diferentes, o sea, como que se ven desde una manera diferente, pero se tratan de lo mismo, ¿ya? Que tiene que ver con ecuaciones diferenciales. Entonces, el problema uno dice, mediante la sustitución u igual a raíz de i, resuelva la ecuación diferencial que ahí se nos plantea, ¿ya? Entonces, bueno, nos están diciendo explícitamente que tenemos que hacer ese cambio de variable, ¿cierto? ¿Cuál cambio de variable? U igual a raíz de i. Bueno, cada vez que, que hacemos un cambio de variable al resolver una ecuación diferencial, tenemos que reemplazar también las derivadas, ¿cierto? No solamente la variable. Entonces, en este caso, tenemos que calcular este dy en dx para poder em, para poder reemplazarlo, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es aquí derivar respecto a x, que obtenemos du en dx es igual a, y aquí también tenemos que derivar respecto a x, y la derivada de la raíz de y respecto a x es 1 sobre 2 veces la raíz de y, ¿cierto? Y esto es por regla de la cadena, ya que y también depende de x, quedaría aquí por dy en dx. Pero raíz de y ya sabemos que vale u, ¿cierto? Entonces aquí reemplazamos por u y pasamos multiplicando para el otro lado, con lo que nos queda 2u por du en dx es igual a dy en dx. Ya, bueno, pero además, si se fijan, tenemos aquí varias expresiones. Tenemos i elevado a 3 medios y tenemos i elevado a 1 medio, que es raíz de i, ¿cierto? Entonces, aquí lo que podemos hacer es elevar esto al cuadrado, con lo que obtenemos que u al cuadrado es igual a i, ¿cierto? Que ya es ese tercer término de ahí. Y por otro lado, si elevamos esto a 3 medios, lo que nos va a quedar es que eh, u al cubo es igual a i elevado a 3 medios. ¿Ya? Y con eso ya tenemos lo necesario para poder reemplazar en la ecuación que nos están pidiendo resolver. ¿Ya? Ya vimos que dy en dx es igual a 2u por du en dx, más 2 veces i elevado a 3 medios, pero i elevado a 3 medios es u al cubo, más 4 veces i, pero eso es igual a u al cuadrado, más 2 veces i elevado a un medio, pero eso es 2 veces u, ¿cierto? Porque la raíz de i es lo mismo que i elevado a un medio. Esto es igual a 0. Ya, ahora, bien, este de un dx, para que esté en la forma de una EDO, tiene que estar solito, tiene que estar despejado, ¿cierto? Así que lo que hacemos aquí es multiplicar por 1 sobre 2u. O sea, sí, claro, por 1 sobre 2u, ¿cierto? Y con eso nos va a quedar acá, de u en dx, ese 2u se canceló, más. Aquí al multiplicar nos va a quedar u al cuadrado, porque el 2 se cancela y arriba me queda un u al cuadrado, más 2 veces u, ¿cierto? Porque un u se va y 4 sobre 2 es 2, más 1, ¿cierto? Porque 2u sobre 2u es igual a 1. Y esto es igual a 0, ¿ya? Entonces, si se fijan, esto no tiene la forma de una ecuación diferencial lineal, porque para que sea lineal, todas las incógnitas, que en este caso es u, ¿cierto? Tienen que estar elevadas a lo más a 1, ¿cierto? Eh, pero aquí aparece un no al cuadrado, que es un término cuadrático, no es lineal. Así que no es una ecuación diferencial lineal, pero sí es una ecuación de Riccati. ¿Y cómo sabemos que es una ecuación de Riccati? Porque aquí aparece un u al cuadrado. Ya cuando aparece el u al cuadrado, si bien no es una EDO lineal, sí es una ecuación de Riccati. Tiene que ser así, el u al cuadrado solita, como aparece aquí, así como sumando, sin multiplicarse por nada, nada. El u al cuadrado solita, como en este caso. Entonces es una ecuación de Riccati. Y para poder resolver una ecuación de Riccati, lo que nosotros necesitamos, en primer lugar, es una solución particular de la ecuación diferencial, ¿ya? ¿Y cómo podemos encontrar una solución particular? Porque lo tenemos que nosotros proponer, ¿ya? Nosotros tenemos que encontrarla. Entonces, aquí, por ejemplo, va a ser sencillo porque, si se fijan, aquí tenemos un cuadrado de binomio, ¿cierto? Pero desarrollado. O sea que esto nosotros lo podemos factorizar como
u más 1 al cuadrado es igual a 0, ¿cierto? Por aquí queda u al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que sería 2 veces u, más el segundo al cuadrado, que sería 1. Entonces tenemos esta expresión. Y si se fijan, no es difícil ver que una solución particular sería u sub p igual a menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque la derivada de menos 1 es 0, ¿cierto? Entonces esta primera expresión se anula y menos 1 más 1 es 0. Entonces va a quedar 0 al cuadrado 0 y va a quedar 0 más 0 igual a 0. O sea que esta solución satisface la ecuación, por lo que es efectivamente una solución particular. Y ya teniendo nosotros la solución particular, vamos a decir que el cambio de variable es el siguiente. U es igual a la solución particular, más 1 sobre z, donde z es la nueva variable. ¿Ya? Entonces, esto vendría siendo igual a menos 1 más 1 sobre z. ¿Ya? Y al igual que antes, para reemplazarlo, necesitamos calcular la derivada, ¿cierto? Respecto a x. Entonces aquí quedaría de u en dx es igual a la derivada de menos 1 es 0 y va a quedar entonces menos 1 sobre z al cuadrado por dz en dx. ¿Ya? Ya con eso tenemos todo lo necesario para reemplazar acá. Como nos va a quedar de u en dx, dijimos que era menos 1 sobre z al cuadrado dz en dx. Más, de aquí queda u, pero u es menos 1 más 1 sobre z, menos 1 más 1 sobre z, más 1 al cuadrado, es igual a 0. Y para que esté en la forma de una doble lineal, necesitamos multiplicar aquí por menos z cuadrado, ¿cierto? Para que este dz en dx quede solo. Se va a quedar dz en dx es igual, más, y aquí si se fijan, va a quedar menos 1 más 1 es 0, entonces va a quedar 1 sobre z al cuadrado, por menos z al cuadrado, eso es igual a menos 1. Esto es igual a 0. Entonces, dz en dx va a ser igual a 1, ¿cierto? Pero esto es fácil resolverlo, es una ecuación diferencial, pero es muy sencilla, porque lo que nos están preguntando es cuál función al derivarla da 1, ¿cierto? ¿Qué función es esa? Bueno, es x, ¿cierto? Porque nosotros x al derivarlo sabemos que da 1. Entonces sabemos que z va a ser igual a x más una constante, ¿cierto? Que es lo que siempre aparece cuando nosotros estamos integrando de manera indefinida, ¿cierto? Porque nosotros al derivar esto, la constante se va a ir y va a quedar 1. Así que es precisamente una solución de la ecuación. Pero a nosotros nos están preguntando por z, ¿cierto? Nos están preguntando por y. Así que tenemos que devolvernos en los cambios de variables que hemos hecho, ¿cierto? Porque este es el segundo cambio de variable. También ocupamos la variable u. Así que vamos a devolvernos hacia u. Ya sabemos que u es igual a menos 1 más 1 sobre z, ¿cierto? Ya tenemos el valor de z. Por lo que u va a ser igual a menos 1 más 1 sobre z, que es x más c. Y por otro lado, ya sabemos que y es igual a u al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si elevamos esto al cuadrado, vamos a obtener y. Así que, por lo tanto, y de x, que es lo que nos están preguntando, va a ser igual a menos 1 más 1 sobre x más la constante, y esto al cuadrado. ¿Ya? Así que esa sería la solución del ejercicio. Si se fijan, tuvimos que hacer dos cambios de variable para poder llegar a la respuesta. Y uno puede hacer en realidad todos los cambios de variable, todas las sustituciones que considere necesarias, pero lo importante es siempre devolverse a la variable original. ¿Ya? Así que, bueno, ese era el primer ejercicio. Ahora vamos al segundo. El problema 2 dice, un estanque de 1000 litros de capacidad contiene inicialmente una solución de 200 litros con una concentración de sal de 4 gramos por litro. Si el estanque entra a razón de 6 litros por minuto con una concentración de sal de 3 gramos por litro y sale mezcla a razón de 2 litros por minuto, determine la cantidad de sal que hay en el estanque en el momento de llenarse. Entonces, bueno, nos están dando muchas cantidades, ¿cierto? Por un lado tenemos la sal, que se mide en gramos, nos están dando también el agua, ¿cierto? Que hace la salmuera, que se mide en litros, y también todo esto se mide a través del tiempo, que se mide en minutos, ¿cierto? Pero lo que nos están preguntando es la cantidad de sal que hay en el estanque cuando se llena.
¿ya? Como nos están preguntando por la cantidad de sal, lo que nosotros vamos a utilizar es precisamente una función, ¿ya? Que en este caso le puse Q, y que va a representar la cantidad de sal en el tiempo t, ¿ya? Donde Q de t va a estar medida en gramos, ¿ya? Es claro que la concentración corresponde a la sal dividida en el volumen, ¿cierto? O en el agua. La cantidad de sal, que es gramos, dividido en el volumen en el que está esparcida esa sal, que está en litros, ¿ya? Entonces, ya que nosotros estamos tratando de resolver ecuaciones diferenciales, vamos a escribir esto como una ecuación diferencial. ¿Y cómo lo escribimos? Bueno, la derivada de Q respecto a t se puede entender como una razón de cambio, ¿cierto? Eso quiere decir que es cómo varía la cantidad de sal, ¿cierto? En el agua en el tiempo t, ¿ya? ¿Y cómo se produce esa variación? Bueno, ya que tenemos un estanque, esa variación va a ser lo que entra al estanque, ¿cierto? Menos lo que sale. O sea, aquí va a ser lo que entra al estanque menos lo que sale del estanque, ¿ya? ¿Y qué es lo que entra? Bueno, nos están diciendo que entra la salmuera a razón de 6 litros por minuto, ¿ya? Aquí hay que tener harto ojo, yo creo que esto, litros por minuto, ¿ya? Con las unidades de medida, ¿ya? Porque eso les va a dar una pista acerca de cómo lo están trabajando. Si se fijan, aquí dQ en dt se mide en gramos por minuto, ¿cierto? Porque Q dijimos que es la cantidad de sal que se mide en gramos y dt es tiempo que se mide en minutos. Así que lo que sea que nosotros obtengamos aquí al lado derecho de esta igualdad, tiene que estar medido también en gramos por minuto, ¿ya? Para que tenga consistencia con lo del lado izquierdo. Entonces, nos están diciendo que entra agua a razón de 6 litros por minuto con una concentración de 3 gramos por litro, ¿ya? 3 gramos por litro. Y si se fijan, hasta ahora estamos siendo consistentes porque esos litros de ahí se van con esos litros de acá y nos queda gramos sobre minuto, ¿ya? Que es lo que aparece al lado izquierdo. Bueno, y esto es lo que entra. Y a esto le tenemos que restar lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? Bueno, está saliendo agua a razón de 2 litros por minuto, 2 litros por minuto. Y bueno, aquí, si se fijan, estamos viendo la razón a la que sale el agua del estanque, ¿cierto? Y tenemos que multiplicarlo por la concentración de sal en el agua, que fue lo que vimos acá con lo que entra, ¿cierto? Es lo que entra, la cantidad de agua que entra, que vendría siendo 6 litros por minuto, por la concentración de esa agua que está entrando, la concentración de la sal, ¿ya? Que es gramos por litro. Eh, entonces aquí, bueno, ya tenemos litros por minuto, entonces necesitamos la concentración de sal de esa agua que está saliendo, ¿sí? ¿Es cierto? ¿Y cuánto es esa concentración? Bueno, es la cantidad de sal que hay en ese momento, en ese tiempo t, ¿cierto? Es la cantidad de sal que vendría siendo Q de t dividido en el volumen de agua que hay en ese momento, ¿ya? Pero ¿qué volumen de agua hay? Bueno, nos dicen que inicialmente hay una solución de 200 litros, ¿ya? Entonces aquí van a ver 200 litros y más, y aquí tenemos que colocarle lo que entra o lo que sale, ¿ya? Porque si se fijan, si entra más agua o si entra, claro, si entra más agua de la que sale, entonces el estanque se va a ir llenando. Pero por otro lado, si sale más agua de la que entra, entonces el estanque se va a ir vaciando. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, aquí a los 200 litros iniciales lo que hacemos es sumarle lo que está entrando, que vendría siendo 6 en este caso, 6 litros por minuto, menos, y aquí le restamos lo que sale, que vendrían siendo 2 litros por minuto, ¿cierto? Pero si se fijan, aquí el 6 está medido en litros por minuto, al igual que el 2, que también está medido en litros por minuto. Entonces aquí lo que hacemos es multiplicarlos por t, que el t está medido en minutos, entonces los minutos de
que aparecen aquí se van a cancelar. Y me va a quedar algo solamente medido en litros, lo cual tiene consistencia, ¿cierto? Porque el 200 también es algo que se mide solamente en litros. Entonces, aquí nos va a quedar el volumen que hay en el tiempo t. Ya. Ya teniendo eso, lo voy a reescribir aquí. 6 por 3 son 18. ¿Y 18 qué? Gramos por minuto. ¿Cierto? Que era precisamente lo que, nos está, lo que estamos buscando. Menos, y aquí quedaría 6 menos 2 son 4, ¿cierto? Entonces queda 200 más 4t y arriba queda el 2. Pero eso se puede simplificar y va a quedar simplemente q de t sobre 100 más 2t, ¿cierto? Porque el 2, bueno, aquí podemos factorizar por 2 abajo y va a quedar 100 más 2t. Y también, bueno, eso también está medido en gramos por minuto, ¿cierto? De nuevo, eso es para ver que estamos siendo consistentes con lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces, ahora esto lo podemos pasar al otro lado, ¿y cómo nos va a quedar? dq en dt más 1 sobre 100 más 2t por q dt. Y esto es igual a 18. Entonces, si se fijan, esto es precisamente una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿cierto? Porque tenemos la derivada, tenemos la función q multiplicada por una función de t, y al otro lado también una función de t. Y esas funciones, nosotros le colocamos un nombre, ¿cierto? P de t, que es lo que multiplica a q, es igual a 1 sobre 200 más, perdón, 1 más 100, o sea, 1 sobre 100 más 2t. Mientras que q de t, perdón, claro, que sería lo que está al otro lado, es igual a 18. Le voy a poner Q minúscula, ¿ya? Q minúscula es igual a 18. Ya, entonces, ya que tenemos esas cantidades, lo que vamos a calcular ahora es el factor integrante, ¿ya? Mu de t es igual a e elevado a la integral de p de t en dt. Y esto es igual a e elevado a la integral de 1 sobre 100 más 2t, ¿ya? En dt. Y bueno, la integral de 1 sobre 100 más 2t, ya que abajo es un término lineal, ¿cierto? Es un t multiplicado por un número sumado a algo, y es 1 sobre esa expresión lineal, entonces esto va a ser igual a e elevado a el logaritmo natural de eso que está dentro, 100 más 2t. Pero como el t está multiplicado por 2, más 2t. Pero como el t está multiplicado por 2, aquí afuera nosotros tenemos que multiplicar por un medio. ¿Ya? Es como, de nuevo, el proceso inverso. Cuando uno está derivando, por ejemplo, y está el t multiplicado por algún número, en este caso 2, entonces al derivar, al final debería uno multiplicar por 2, ¿cierto? Porque es la derivada de 2t respecto a t, y eso es 2. Y bueno, cuando uno integra, es como lo contrario. ¿Ya? Entonces, si aquí aparece un 2 multiplicando al t, en vez de multiplicar al 2 afuera, lo que va a hacer es dividir por 2. ¿Ya? Y por eso aparece ese dividido en medio. Pero esto es igual a e elevado al logaritmo natural de 100 más 2t elevado a un medio. Y esto es igual a, ya que es e elevado al logaritmo natural, eso es igual a la raíz de 100 más 2. Ya teniendo el factor integrante, nosotros podemos calcular directamente el valor de Q de t, que es lo que estamos buscando. Y eso es igual a 1 sobre el factor integrante, mu de t, por la integral de Q minúscula de t, que vendría siendo esto que estaba al lado derecho, por el factor integrante más una constante. Esa constante en realidad sale de la integral, ya, pero nosotros la colocamos al tiro para que no se nos olvide. Entonces, esto es igual a 1 sobre mu de t. Mu de t es raíz de 100 más 2t, entonces sería 1 sobre la raíz de 100 más 2t. Por, ahí quedaría la integral de q, que es 18, como es constante lo vamos a sacar para afuera,
por la raíz de 100 más 2t en dt más constante. Entonces vamos a calcular esa integral. Esto es igual a la raíz de 100 más 2t arriba 1 y quedaría 18 por la integral de la raíz de 100 más 2t. Que nuevamente, como 100 más 2t es un término lineal, entonces es como si estuviéramos integrando la raíz solamente. ¿Ya? Y la integral de la raíz es, si nosotros tenemos la integral de, por ejemplo, la raíz de x, eso es x elevado a un medio, ¿cierto? Entonces eso va a ser x elevado a un medio más 1 dividido en un medio más 1. Y eso es x elevado a 3 medios dividido en 3 medios, ¿ya? O sea, y en este caso x es 100 más 2t, entonces sería aquí 100 más 2t elevado a 3 medios dividido en 3 medios. Pero, de nuevo, como está aquí el t multiplicado por 2, entonces aquí debería aparecer un medio. O sea, dividiendo por 2. ¿Ya? Esto más la constante. Esto es igual a 1 sobre la raíz de 100 más 2t por aquí. Este 3 medios pasa arriba como 2 tercios, ¿cierto? Los 2 se cancelan y me queda 18 dividido en 3. Eso es 6 por 100 más 2t elevado a 3 medios, más constante. Y ahora simplemente multiplicamos. Nos va a quedar 100 más 2t elevado a 3 medios dividido en, 100 más, en la raíz de 100 más 2t, eso es 3 medios menos 1 medio, eso es 2 sobre 2, 1. Ya, entonces va a quedar 6 por 100 más 2t, más la constante dividido en la raíz de 100 más 2t. Ya. Bueno, ya tenemos la función q en términos generales, ¿ya? O sea, con esta constante, ¿ya? Para nosotros encontrar la solución particular que nos están pidiendo en el ejercicio, porque nos están pidiendo determinar la cantidad de sal, ¿cierto? Y tenemos entonces que encontrar ese valor constante para poder después encontrar el valor de la cantidad de sal. Entonces, ¿cómo encontramos ese valor constante? Lo que necesitamos es alguna condición inicial. Pero nos están diciendo acá que este estanque contiene inicialmente 1000 litros de capacidad, pero contiene una solución de 200 litros con una concentración de sal de 4 gramos por litro. Eso quiere decir que en Q de 0, o sea, la cantidad de sal que inicialmente hay en el estanque es igual a 200, ¿cierto? Que vendrían siendo eh, la cantidad de agua que hay, 200 litros, por la concentración de sal que vendría siendo 4 gramos por litro. ¿Ya? Y eso es igual a 800 gramos de sal. ¿Ya? Eso es Q0. ¿Ya? Pero ya tenemos nosotros la expresión de QT. Entonces vamos a evaluar en 0 esto. ¿Y qué nos queda? 6 más, o sea, 6 por 100 más 2 por 0, eso es 100. 6 por 100 son 600. Más la constante aquí dividido en la raíz de 100 más 0. O sea, la raíz de 100 y eso es 10. ¿Y esto a cuánto tiene que ser igual? A 800, ¿cierto? Bueno, aquí simplemente despejamos, va a quedar que C sobre 10 es igual a 800 menos 600, eso es 200, por lo que la constante va a ser igual a 2000, ¿ya? O sea que vamos a reescribir aquí Q de T como 6 por 100 más 2T más la constante que ya sabemos que vale 2000 dividido en la raíz de 100 más 2T. ¿Ya? Y finalmente nos están pidiendo la cantidad de sal que hay en el estanque en el momento de llenarse. ¿Ya? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en qué momento se llena el estanque? ¿Cierto? Bueno, nosotros ya encontramos una expresión para cuánto volumen, cuánta agua hay o cuánta salmuera hay en el estanque en el tiempo t, ¿cierto? Que fue lo que usamos acá, cuando nosotros dividimos
Q de t sobre la cantidad o el volumen que hay en el tiempo t, ¿cierto? Entonces, 200 más 4 por t da la cantidad de salmuera que hay en el tiempo t. Entonces, no es difícil ver que, lo voy a hacer aquí, 200 más 4t tiene que ser igual a 1000, ¿cierto? Porque lo que nos interesa es cuando se llena, o sea, cuando llega a ese 1000 de capacidad. Entonces aquí simplemente pasamos el 200 restando, va a quedar 800 y t dividido en 800 es, o sea, perdón, 800 dividido en 4, eso es 200. Entonces va a quedar que tenemos que evaluar Q en 200 para poder obtener la cantidad de sal que hay en el momento en que se llena. Entonces, Q de 200 es igual a 6 por 100 más 2 por 200. 2 por 200 son 400 más 100 son 500 por 6 son 3000. 3000 más 2000 dividido en la raíz de 100 más 2t. O sea, nuevamente la raíz de, ahora va a ser 2 por 200 son 400 más 100 son 500. ¿Ya? Bueno, y esa en realidad podría ser la respuesta del ejercicio. Uno lo podría dejar hasta aquí, pero también podría decir que la raíz de 500 es igual a la raíz de 100 por 5, y esto es igual a 10 veces la raíz de 5, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a 3000 más 2000 dividido en 10 veces la raíz de 5, ¿cierto? Pero aquí, ese 0 se va con ese 0 y va a quedar igual a 3000 más 200 sobre la raíz de 5, ¿ya? Y por último, también aquí podemos racionalizar. Esto es simplemente como para llegar a otra expresión, ¿ya? O sea, el número va a ser el mismo, la cantidad va a ser la misma, pero va a estar escrita de otra manera, más bonita, por decirlo así. Entonces aquí podemos racionalizar, que eso es multiplicar arriba y abajo por raíz de 5, ya que eso es un 1, ¿cierto? Raíz de 5 sobre raíz de 5 es 1. Entonces estamos multiplicando por 1, ya sabemos que al multiplicar por 1 la cosa no cambia, así que esto es lo mismo. ¿Y qué nos queda aquí? Nos queda raíz de 5 por raíz de 5 es igual a 200 raíz de 5 dividido en 5, ¿cierto? Porque raíz de 5 por raíz de 5 es 5. Entonces va a quedar 200 dividido en 5, eso es 40. Entonces va a ser 3000 más 40 veces la raíz de 5. ¿Ya? Esa sería la respuesta del ejercicio. Esa sería la cantidad de sal que hay al momento de llenarse el estanque. ¿Ya? Ya listo. Entonces vamos ahora con la última pregunta, que sería el problema 3. Nos piden resolver esta ecuación diferencial utilizando la sustitución u igual al logaritmo natural de x menos 3 medios. ¿Ya? Si se fijan, hay una diferencia entre esta sustitución y la del primer ejercicio, ¿cierto? Porque en la primera nos pedían sustituir la variable que nosotros estamos buscando, que era la incógnita, que era y, ¿cierto? Que era u es igual a la raíz de y. Pero en este caso, lo que nos están pidiendo cambiar es la variable x, ¿cierto? Que es como la variable independiente. Entonces, va a ser un poquito diferente a como lo habíamos hecho antes, ¿ya? Entonces, nuevamente, nos están diciendo que u es igual a logaritmo natural de x menos 3 medios. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí para cambiarlo? Al igual que antes, necesitamos, para poder reemplazarlo, el valor de... Ahora, ya que estamos cambiando la variable independiente, ya no va a ser y dependiendo de x, sino que va a ser y dependiendo de u, ¿cierto? Entonces necesitamos el valor de y derivado respecto a u, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso? Aquí de y en dx, que es esta cantidad, ¿cierto? El y', ¿a cuánto va a ser igual? Eso es igual a, y esto es por regla de la cadena, de i en du por du en dx, ¿ya? Esto es por regla de la cadena, ¿ya? Ya que estamos diciendo que y
depende de u también, ¿cierto? Entonces, la derivada de y respecto a x es igual a la derivada de y respecto a u, perdón, por la derivada de u respecto a x, ¿cierto? Y ya conocemos el valor de eso, entonces lo tenemos que calcular, pero está acá. La derivada de u respecto a x es igual a x menos 3 medios elevado a menos 1, ¿cierto? O sea, 1 sobre esa cantidad. Ya, entonces esto es igual a di en du por du en dx, que ya dijimos que era esto, x menos 3 medios elevado a menos 1. ¿Ya? Y como está aquí, lo podemos pasar multiplicando para el otro lado, y nos va a quedar que x menos 3 medios por di en dx es igual a di sobre du. ¿Ya? Y por otro lado, también necesitamos la segunda derivada, ¿cierto? Aquí necesitamos calcular la segunda derivada de y respecto a x. Pero esto es igual a la derivada respecto a x de la derivada de y respecto a x, ¿cierto? Así se calcula la segunda derivada. Uno obtiene primero la primera derivada, la deriva de nuevo y obtiene la segunda. ¿Ya? Pero ya nosotros conocemos el valor de y en dx, ¿cierto? Lo acabamos de calcular. Entonces, esto va a ser igual a la derivada respecto a x de, y aquí está, la derivada respecto a x es igual a di en du por x menos 3 medios elevado a menos 1. Ya, ¿y esto cómo lo calculamos? Ahora, bueno, esto es regla de la cadena, ¿cierto? Tenemos un producto, o sea, perdón, es la regla del producto, porque tenemos una multiplicación. Entonces, derivada es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Y aquí cómo quedaría entonces? Esto vendría siendo igual a la derivada del primero, eso es, de la segunda derivada de y respecto a u, ¿cierto? Porque ya estamos derivando de nuevo, de y respecto a u, pero aquí estamos derivando respecto a x, entonces me tiene que aparecer aquí, por regla de la cadena, de u respecto a x, por el segundo sin derivar, x menos 3 medios elevado a menos 1. Y aquí, más el primero sin derivar, o sea, quedaría ese intacto por la derivada del segundo, ¿cierto? Pero la derivada del segundo es menos x menos 3 medios elevado a menos 2 por d i en du. De en du, ¿ya? Pero ya nosotros sabemos cuánto vale du en dx. Du en dx es precisamente x, x menos 3 medios elevado a menos 1, que es lo mismo que aparece acá. Entonces, esto es igual a la segunda derivada de i respecto a u por x menos 3 medios elevado a menos 2, ¿cierto? Porque de nuevo, esto es esto mismo. ¿Ya? Entonces al multiplicarlo me queda menos 2. Menos x menos 3 medios elevado a menos 2 por di en du. Aquí podemos factorizar por x menos 3 medios elevado a menos 2, x menos 3 medios elevado a menos 2, y lo multiplicamos por, bueno, por lo que quedó. Sería la segunda derivada de y respecto a u menos la derivada de y respecto a u. Podemos pasar ahora a este multiplicando para el otro lado, y ¿cómo nos queda entonces? Nos va a quedar que x menos 3 medios elevado a 2 por d2, y sería la segunda derivada de y respecto a x es igual a, y lo que queda a este lado es la segunda derivada de y respecto a u menos la derivada, perdón, aquí sería menos la derivada de y respecto a u. Y ya, entonces, ahora si se fijan podemos reemplazar, porque tenemos x menos 3 medios al cuadrado por la segunda derivada de x, que es precisamente lo que aparece aquí. Y por otro lado tenemos x menos 3 medios por la derivada de y respecto a x,
que es precisamente lo que sale acá. Así que podemos reemplazar. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 2 veces esto, ¿cierto? Pero esto es esto de acá. Así que va a quedar 2 veces la segunda derivada de i respecto a u, menos la derivada de i respecto a u, más 7 veces esto, pero esto es esto de acá, ¿cierto? Entonces va a ser más 7 veces de, em, de i entre u. Y aquí más 2 veces i, más 2 veces i, que ahora ya no depende de x, ¿cierto? Ahora depende de u. Y esto es igual a 0. Ya. Y ahora entonces desarrollamos esto. Nos va a quedar que 2 veces la derivada de i respecto a u, la segunda derivada de i respecto a u, aquí nos va a quedar menos 2 veces, ¿cierto? La derivada de i respecto a u, pero aquí tenemos 7 veces la derivada de i respecto a u. Entonces al sumarlo nos va a quedar más 5 veces la derivada de i respecto a u, más 2 veces i. Y esto es igual a 0. Ya. Entonces ahora, si se fijan, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, ¿cierto? Con coeficientes constantes, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos resolver considerando, o sea, lo podemos resolver, claro, considerando el polinomio característico. ¿Ya? Igual, ¿cuál sería el polinomio en este caso? Bueno, es 2 veces por m, ¿ya? M al cuadrado, porque la segunda derivada representa el m al cuadrado, más 5 veces m, la primera derivada representa el m, más 2 veces, más 2, ¿ya? Este i solito, sin derivar, representa el término constante, entonces sería 2. Esto es igual a 0. Entonces tenemos que resolver ahora, tenemos que encontrar las raíces de este polinomio. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, eh, aquí podemos ocupar la fórmula, simplemente, ¿cierto? La fórmula de la ecuación cuadrática va a ser m1,2, va a ser igual a menos b, vendría siendo menos 5, más menos la raíz de b al cuadrado, que sería 25, menos 4 por a, que sería por 2, por c, que sería por 2, dividido en 2 veces a, que sería 2 por 2. Esto es igual a menos 5 más menos la raíz de 25 menos 4 por 2 son 8, por 2 son 16. 25 menos 16 son 9. Dividido en 4. O sea, esto va a ser igual a menos 5 más menos 3 dividido en 4. O sea, que M1 va a ser igual a menos 5, menos 3 son menos 8, dividido en 4 son menos 2. Y, perdón, claro, o M2 es igual a, ahora con la suma, menos 5 más 3 es igual a menos 2 dividido en 4 es menos 1 medio. Y ahí tenemos entonces las raíces del polinomio característico. Si se fijan, son dos raíces distintas, ¿cierto? Y son reales, ¿cierto? Así que la solución de la ecuación, que vendría siendo I de U, va a ser igual a una constante, que le ponemos constante 1, por e elevado a la primera raíz, menos 2 por u, que es la variable, ¿cierto? Más la otra constante, constante 2, por e elevado a la otra raíz, que sería menos 1 medio por u, ¿ya? Pero, nuevamente, no nos están pidiendo u respecto a, y respecto a u, nos están pidiendo y respecto a x. Entonces ya sabemos que u vale logaritmo natural de x menos 3 medios. Así que, finalmente, y de x, que es lo que nos están pidiendo, va a ser igual a constante 1 por e elevado a menos 2 veces el logaritmo natural, ¿cierto? Pero eso es lo mismo que el menos 2 puede pasar como exponente, entonces va a quedar el logaritmo natural de
x menos 3 medios elevado a menos 2. Y como es e elevado al logaritmo natural, eso es x menos 3 medios elevado a menos 2. Y lo mismo con el otro. Constante 2 por x menos 3 medios elevado a menos 1 medio. ¿Ya? Y esa sería la respuesta del ejercicio. ¿Ya? Si se fijan, como es una ecuación de segundo orden, aparecen dos constantes. ¿Ya? Eso es súper importante. Pero eso sería. Ya, había una cuarta pregunta, un cuarto problema en la ayudantía, pero en realidad es la misma última pregunta de la ayudantía 11, ¿ya? Que nos piden resolver esa ecuación con variación de parámetros. Así que los invito a que revisen esa ayudantía, ¿cierto? La ayudantía 11, que es el último ejercicio, para que vean cómo se resuelve, ¿ya? Así que esa sería la ayudantía de hoy. Eh, Adiós, mucho éxito en lo que queda de semestre. Vayan a votar también este domingo y que les vaya muy bien. Adiós.